Bueno, fantástica tu conferencia. Gracias. Te ha seguido gente por internet, pero no ha hecho preguntas, con lo cual pasamos el micro. Vale. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que nos ha quedado una idea bastante clara, ¿no? Del proceso. Se puede profundizar muchísimo más, pero yo creo que como idea general está muy bien. Si tienen alguna pregunta. Sí, voy para allá. Buenas tardes y muchas gracias por la exposición. Quería hacerle dos preguntas. Una, el papel que está haciendo el Centro de Interpretación del Agua, haciendo análisis en las casas. Y otro, el exceso de sodio después de filtrar el agua con sal en las casas. Hay un exceso de sodio, ¿no? ¿El agua filtrada de sal o es un...? A ver, el agua filtrada, claro, es que cuando se ponen los sistemas de estos en casa, lo que se hace es un intercambio de calcio, los descalcificadores, a lo mejor te refieres. Los descalcificadores lo que hacen es que cambian el calcio por el sodio. Entonces, eso es una de las cosas que a lo mejor no lo sabes. Quitas calcio, que te va mal para el riñón, pero el sodio es malo para el corazón. Entonces, hay que buscar un poco un equilibrio. Es cuestión de buscar equipos que sean adecuados y que esas resinas que llevan intercambiables que no sean que extraigan tanto sodio o que lleven un tratamiento añadido para poder eliminarlo. Pero eso ya depende de los equipos. Como comercialmente no hay muchos, pero el descalcificador realmente es el problema que tiene. Y la primera pregunta era lo del Centro de Interpretación del Agua. Vale, bueno, para mí, yo tengo que hablar bien porque además con mis alumnos he hecho visitas, me atienden estupendamente, tengo trato directo con ellos, o sea que súper bien. Y el tema de que hagan los controles, pues hombre, yo creo que... Yo es que soy una fanática de hacer análisis, entonces todo lo que sea llevarlo controlado me parece muy bien, porque te adelantas a problemas. O sea, el tener un buen monitoreo de cualquier red, yo lo hago en tema agrícola, yo voy siguiendo, pero lo mismo se aplica a una red doméstica o a una red industrial. Cualquier punto intermedio te da una alerta de que algo falla y te adelantas al problema, claro, para poder intervenir mejor. Gracias. ¿Me dejas apuntar una cosa? Sí, sí, claro. Bueno, no sé si saben que el agua de Albacete, bueno, que llevamos ya casi 2 años que está en funcionamiento la planta de osmosis inversa, con lo cual los descalcificadores en principio no son necesarios. Claro. Pero bueno. No, pero es bueno saberlo porque claro, que el agua que nos llega de la red es de una estupenda calidad, entonces, la verdad... Necesarios ya no son. Necesarios no son. Ya depende de... Habría a lo mejor, cuando se pone un aparato en casa, habría que hacer un análisis, saber si realmente... Porque a veces lo que hacemos es que bajamos demasiado el pH y se pone el agua demasiado ácida. Y casi que tenemos ya un agua destilada, que tampoco es que sea muy conveniente. Sí, puede ser muy bueno para las tuberías, por supuesto, porque le quita la cal, sí, pero sí. A lo mejor no ser bueno para beberla. Claro, a eso me estoy refiriendo. Sin embargo, ya la gente cuando tiene esos grandes filtros la usa para todo, pensando que también le va a quitar la cal a las tuberías del cuerpo. Pero es que a veces no conviene, porque... Claro. Estamos hechos de membranas celulares que lleva, bueno, ya me metería en otra historia, pero que lo que tenemos que hacer es un buen intercambio iónico dentro de nuestras propias células. Y si lo que hace es que al final tenemos una rotura de células dentro del cuerpo, no puede ser. Exactamente. Gracias por la pregunta. Gracias. Y que el calcio también es necesario para el cuerpo. Que luego se lo echamos luego a la leche. Y tomamos vitamina D para poder fijarlo. Como el agua es un recurso limitado y a veces escaso, entonces lo que yo planteo es, como en España, que un clima mediterráneo en el que se producen grandes aportaciones de agua que muchas de ellas van al mar, se pierden para el uso humano, es posible reducir estas pérdidas tanto de los grandes ríos que tiene como el Tajo o el Ebro, así como las pérdidas de agua en las grandes lluvias que se producen en los litorales españoles. Vamos a ver, para que sean todo ese tipo de cosas que sean posibles, es necesario cambiar un poquito la gestión, porque al final todo pasa por gestionar
todos esos recursos. Entonces, dar prioridad a ciertas canalizaciones o lo que he comentado al principio de la charla de los 3 tipos de aguas que tenemos, pues intentar utilizar lo justo el agua verde y gestionar bien ese agua azul, donde interviene la parte humana, ¿no? Entonces, es posible, por ejemplo, tanques de depósito de agua, tanques, o revertir el cauce de los ríos, es decir, el río siempre va a dirección al mar, de mayor altura a menor, pero poder retornarla utilizando primero la energía que genera en su caída y utilizar esa energía para elevarla y volverla a la parte anterior para poder ser reutilizada en estos lugares. Por ejemplo, el río Tajo verte en la frontera con Portugal 6.000 hectómetros cúbicos. Eso es una barbaridad, incluso muy superior a la cantidad legal que estamos en el acuerdo con Portugal. Es posible que no tener esas pérdidas de más de 3.000 hectómetros cúbicos al año. Técnicamente podría ser. Lo que pasa que luego hay una parte de gestión administrativa que es más complicado de llevar. Y luego el tema de las confederaciones, que hay unas rivalidades extrañas. Entonces, es un problema muy global y que es difícil de solucionar. A veces, lo que nos ocurre muchas veces es que técnicamente las cosas se pueden hacer, pero a nivel de gestión y de administración, pues es más complicado. Porque si es difícil ponernos de acuerdo 4 en una casa, imagínense todo lo que estamos en las comunidades. Entonces, ya digo, técnicamente podría ser. Lo único que yo sí que veo que se está tratando el agua en las depuradoras, y si se aumentara esa reutilización, se ahorraría agua, digamos, que no se ha tocado, el agua dulce, como se quiera definir, ¿no? Esa es un poco la idea. Gracias. ¿Alguna pregunta más? Yo desde que, como dice María José, 2 años ya con osmosis inversa. Sí, casi. Cuando voy al supermercado me entran ganas de decirle a la gente: no compréis más agua, que la del grifo está estupenda. ¿Qué es la...? Igual lo has explicado aquí, pero no está muy atento. ¿Qué es lo de la osmosis inversa? La osmosis inversa es cuando los equipos que se ponen para extraer el intercambio de... Vamos, los descalcificadores lo que hacen es que quieres quitar la cal, pero entonces un átomo de calcio tienes que meter 2 de sodio. Entonces ese intercambio es lo que produce la osmosis, el descalcificador. En la osmosis inversa lo que se hace es como hacer contracorriente, sacar la sal. Entonces es como energéticamente es un poco menos sostenible que casi que el descalcificador, porque dejas el agua ya demasiado acidificada con la osmosis. Y bueno, si ya la tenemos desde red, pues todavía más. Es que un pH a lo mejor se te queda en 5. Lo que hace es mezclarla. Claro. Toda no puede venir osmotizada, porque no se puede beber, lógicamente. Claro. Es que equivaldría a beberte el agua que compramos para la plancha. O sea, es que equivaldría a eso. Y eso no es potable. Nos daría un dolor de tripa inmediato. Sí, son como unas membranas y unos filtros, muchos. Ahora yo he explicado estos filtros, pero ahora la tecnología lo que lleva realmente es a los filtros MBR, que son las membranas como ultraporo, que no deja pasar nada, porque hay muchos contaminantes emergentes que llegan al agua que son difíciles de eliminar con los tratamientos estos que he comentado. La tendencia ahora, y además creo que la reforma nueva de la depuradora, la tendencia es esta. Se han cambiado los lechos bacterianos por los fangos activos, que son energéticamente más, o sea, los controlas más. Había otra pregunta, ¿verdad? Muy bien. Sí, nada, mi pregunta tiene quizás más que ver con temas de gestión, pero bueno, me ha llamado la atención cuando has comentado los diferentes tipos de agua, verde, azul, gris, sobre todo en determinados tipos de cultivos. Me llama la atención que eran especialmente altos en temas del agua gris, por ejemplo, el algodón y el arroz, porque superaban más de un 10%. Entonces, habida cuenta de la cantidad de agua en ese caso que, digamos, es residual o que se podría reutilizar, ¿tienes alguna idea en relación a si hay conciencia en ese tipo de cultivos sobre la necesidad de
emplear ese agua, de depurarla, de regenerarla, o directamente pues no hay ningún tipo de medida en ese sentido, sobre todo en aquellos cultivos en los que realmente parece que hay una mayor, pues no sé, un mayor índice o proporción de desecho de agua. En general, me da la impresión de que no hay mucha conciencia del potencial que tiene la reutilización del agua. Esa es mi impresión. Entonces, el tema de que sea de un cultivo u otro ya depende un poco de la empresa que se dedica, porque al final el cultivo de algodón es más para tema textil y además son cultivos a nivel internacional. Yo he hablado de la realidad española, pero es que esos cultivos precisamente son de otros países que a lo mejor la realidad que tienen a nivel de depuración de agua es muy diferente de que la nuestra. No digo que sea mejor ni peor, es diferente. Entonces, el hecho de que se haya trabajado últimamente en una ley para intentar hacer una gestión del riesgo es un principio, muy despacio, porque yo llevo años trabajando en esto y es que han pasado 20 años desde el cambio de ley, o sea que va muy despacio. La ley en general muy despacio, pero estos temas, que además yo creo que se toman como algo sensible, que sí, da un poco de miedo hablar de reutilizar, como eso, utilizar con agua sucia. Bueno, pues hay realidades muy diferentes. Yo sé que en Estados Unidos, por ejemplo, hay una fábrica de cerveza que utiliza agua residual para fabricar cerveza, porque el agua ya está con el tratamiento terciario y lleva todo, el ozono, el ultravioleta, la cloración, todo, y se puede utilizar para hacer. Hay un caso, por ejemplo, en Singapur. Allí el agua que sale del grifo es agua residual tratada, o sea, ya es agua regenerada, tratada. Bueno, pues allí también tienen una situación política diferente también de la nuestra, porque además tienen una rivalidad con Singapur. Entonces están ahí a ver quién hace la infraestructura mayor. Tienen muy mal unas cosas sociales por un lado, pero en esa parte tecnológica tienen un gran avance. Entonces, vuelvo un poco a decir lo de antes, tecnológicamente se pueden hacer muchas cosas, pero luego hace falta querer hacerlas, gestionarlas y que haya un poco de consenso a la hora de utilizar todos estos recursos. Muchas gracias. Gracias. ¿Algo más? ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, Virgilio, damos por concluida la conferencia. Vamos a anunciar la siguiente. Es el próximo lunes, en este caso, 19 de mayo. Es el catedrático de Bioquímica y de Biología Molecular, Jorge Laborda, que también ha estado en varias ocasiones en este ciclo de conferencias. Y el título de la conferencia, Fascinantes parásitos manipuladores. Bueno, veremos. Les invitamos, si les apetece, a que nos acompañen, 6 de la tarde, el próximo lunes. Gracias.